Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Tiempos Oscuros. De nada cuenta, estamos aquí con mi hermano del alma, Isaac. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás? Bien, hermano. Excelente. Ahora mejor que te veo, güey, ya después de un mes casi y medio sin grabar, güey, pero pues tenemos brujería encima, güey, que simplemente no nos permite progresar de una manera. Pero ya rezamos un Padrecito Nuestro, digo, para empezar, para no tener ninguna falla. Digo, Una persinadita. Una persinadita antes de. Y pues de nueva cuenta estamos aquí con ustedes, chicos. Bienvenidos una vez más a su humilde canal. Alguna disculpa por la tardanza, ¿cómo se puede decir? La demora. La demora, Pero pues ya es normal, ¿no, güey? Ya es normal, Fíjate pero... que justamente fue una de los episodios que en teoría iba a surgir rápido, pero como te digo, güey, no sé, o sea, situaciones de la vida, sí. Circunstancias, güey, simplemente de primero, o sea, por ejemplo, no sé, quedamos en 2 semanas y pasan las 2 semanas, güey, y pasa algo, güey, y bueno, pues que es una semana más. La tercera más. Que es una semana más, y luego pasa la siguiente semana y no puedo por esto, lo otro, ¿no? Pues que es una semana más. Y así, güey, hasta que a la verga ya pasaron 2 meses, Ya güey. pasaron 2 meses. O sea, de 2 semanas a 2 meses, güey. O sea, ahí de poquito a poquito acumulando, güey, el tiempo de un capítulo a otro, güey. Pero, pues, chale, ¿no? O sea... Y o sea, dijeras, no, pues tienen las mismas vistas que ¿cómo se llama este morro? El Misa Sinfonía, güey, que saca capítulo cada 2 meses. Cada 2 años, ¿no? Ese güey. Sí, y le va bien. Pues fíjate que ese güey fue de los pioneros en contenido. Y yo sí me acuerdo que antes era bien activo. Y ahorita sí, bueno, no sé, a lo mejor estoy exagerando, pero según yo sí ves un capítulo cada medio año, güey. Sí, o sea, sí pero pues, es que ese vato se puede retirar. Sí, ya. Fácilmente, güey. Fácilmente se puede ir de vacaciones y no preocuparse de la vida durante, ¿qué? ¿Unos 10 años? ¿20? Pues quién sabe, güey. Quién sabe cuánto Toda su vida. Pega. Pero sí, hermano, así la situación. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Te digo que estos últimos días, pues hemos querido quedar para grabar, pero pues por una u otra razón, pues no se ha hecho el guiso, el video, la machaca. Pero más sin embargo, pues aquí estamos de nueva cuenta, ¿no? Muchísimas gracias en el último video, ya otra vez otro video que alcanzó las 2800 vistas, el video anterior. Muchísimas gracias. De igual manera, muchas gracias por los comentarios positivos y los negativos, pues también, pero pues evítenselos. Gracias. Solo 1 positivo, 3 negativos. No, sí fueron por joder, güey. Decía uno, qué hueva, hablan mucho. Sí, pendejo, pues es un podcast. Déjame quedo callado, es una SMR. Una SMR. Y también, hermano, para recordarles que pues el siguiente capítulo pues también viene un poquito fuerte. Como siempre es un tema pues crudo, es un tema bizarro, un tema frío. Y pues para recordar siempre que si quieren escuchar el capítulo sin ningún tipo de censura, pues pueden verlo en nuestra cuenta de Spotify, que ahí sí es de Spotify, que pueden ir a seguirnos sin ningún problema. Luego se les agradecería mucho la suscripción. Ya si quieren disfrutar, como dice mi buen amigo, el capítulo entero sin ningún tipo de censura, pues ahí es donde lo van a encontrar más fácilmente, ¿no? Ahí no van a tener ningún pi, Laura. Todo va a salir bien, todo va a salir bonito. Y así lo quieren escuchar de corrido, pues se lo recomendamos mucho, ¿no? Para cualquier viaje, cualquier situación, no sé, una ida al parque, a un museo o una algo. Lavadita de trastes. Una lavada de trastes, una lavada de ropa. Yo solo escucho mucho podcast cuando lavo trastes, güey. Sí, yo también, pero por lo general son así podcasts o videos así chistosos de comedia, que también está padre. No, es mi comidilla todo lo Pero bueno, hermano, Estamos aquí con otro tema, ¿verdad? Otro tema muy interesante, un tema que justamente en el capítulo pasado lo mencionamos, güey. O sea, muy por encima porque no tiene nada que ver. Bueno, sí y no. Que mencionamos que queríamos hablar de este tema en particular y exclusivamente de esta persona, ¿no? Que pues es el asesino de las citas. O en inglés, The Dating Game Killer. The Dating Game Killer. El gran, bueno, el... No, güey. Cállate. El asombroso, güey. No, güey, cállate, güey. El infame. El magnífico, güey. El impresionante. El extraordinario.
No, Hasta parecía que estabas hablando de AMLO, güey. Sí, así apenas. Una disculpa a la dislexia. Bueno, el infame asesino... The Amazing, ¿no? The Amazing Killer. No, nada que ver. No, el infame asesino serial Rodney Alcalá. Rodney Alcalá, güey. ¿Es Alcalá o Alcalá? Alcalá porque no tiene acento. Ah, sí, a ver. Ah, sí. Pero yo sí he visto que escucho que se lo pronuncia como Alcalá, ¿verdad? O sea, como si tuviera acento. Pero es Alcalá. Como si fuera musulmán. Simón. Oye, güey, ¿tú sabes cuándo fue tu primer como que encuentro con la historia de este asesino, güey? Fíjate que fue así como Fíjate que por la censura me dan ganas de mencionarlo como serial, güey. O sea, como, tú viste pero se puede confundir con que estamos hablando de un asesino serial o de cereales, güey. Cereales, ¿Cuál sí. fue tu primer encuentro con los Choco Crispies, pa? Mi primer encuentro con este infame asesino, infame no fabuloso, El Amazing. fue en un video de Dross precisamente. El de esta historia, el te la hará la sangre. Ándale, exactamente. Y cuando la vi yo quedé completamente, no fascinado, sino intrigado por la historia de fondo. O sea, en un programa... Ya di, güey, que te excitó la historia, güey. No, me quedé completamente asombrado cuando vi la historia. Bueno, y es que aparte... Pues... Pero fíjate que Dross, bueno, o sea, por ejemplo, yo también fue la primera vez que escuché la historia de Rodney Alcalá, que fue en ese video de Dross. Pero sí, o sea, ese video dura, creo que 7 minutos. No entra muy en fondo. Bueno, de es lo que te iba a decir, que Dross lo toca muy por encima, güey. Sí. Porque yo recuerdo que escuché, vi el video, lo escuché, güey, y pues a la madre, ¿no? O sea, una historia que pasó en los 70s. 78. 78. Pero a lo que voy es que como que hay muchas cosas que han pasado en el antiguo siglo, ¿no? O sea, en el siglo pasado. Y como que apenas hoy se están dando a conocer. Pues más que nada por esto de los medios, ¿no? Que pues en aquel tiempo no existían redes sociales y todo eso. Pero yo lo que voy, güey, es que yo escuché esa historia, vi el video. Y hasta muchos años después, güey, fue cuando como que profundicé en el tema, güey. Creo, si no me equivoco, fue en el top de los asesinos seriales más inteligentes del mundo. Creo que fue porque él está en el top 1, de hecho. Y fue cuando ya profundicé en el tema, porque te digo, Dross como que lo pasa como si nomás hubiera tenido como que esos crímenes que menciona en ese corto video. Pero la realidad es que detrás de ese personaje que salió en ese corto video había mucha historia pues por detrás, ¿no? O sea, de hecho estaba muy interesante su historia, o sea... pues, o sea, tío, interesante más que nada, ¿no? De cómo se movía, cómo actuaba, todo, cómo coordinaba todo lo que hizo, ¿no? Y cómo, pues, sin duda va a ser alguien que va a ser recordado en la historia porque hizo, pues, crímenes horribles, pero de una manera, pues, no sé cómo decirlo, hermano, de una manera que marcó la historia, sin duda. Exactamente. Pues este personaje, como dices, el Dross lo toca muy por encimita el tema de este asesino, pero conlleva una historia muy larga detrás de las víctimas que tuvo en su preceder y la forma en la que cometía los actos, los asesinatos que cometía, ¿no? Por eso es muy interesante el saber el hecho de la historia de este personaje, porque pues te das cuenta que pues realmente pues no era un simple... ¿Cómo se dice? Exacto, güey. Un simple asesino, un simple persona enferma, sino que era una persona meticulosa al momento de actuar y al momento de ejecutar sus crímenes. Que son de estos personajes que ayudan a que a la gente le interese este tema de los asesinos seriales, güey, porque no sé si, creo que sí hay películas de él, creo que hay una película en especial, pero pues ya sabes que también hay teorías que supuestamente inspiró a tal personaje, supuestamente inspiró a aquel y todo eso, ¿no? Y siento que ha sido de estos personajes que sin duda le ha dado como que sazón al tema, güey, que es como tener ¿cómo se puede decir? Discípulo. No, como creencia, güey, de que todos los asesinos seriales son extremadamente inteligentes o habilidosos mentalmente, ¿no? O sea, manipulador y todo eso. Y pues no, güey, o sea, no todos son así.
Pero él sí fue de esos. O sea, que sí, como dices tú, no fue un criminal cualquiera, güey. O sea, sin duda había ¿cómo se dice? Mucho planificación, güey, detrás de cada crimen que cometió, güey. O sea, y la manera en que los hizo, e incluso se logró zafar de la ley en varias ocasiones, pues sí, no cualquiera lo hace, ¿no? Por así decirlo. Y yo sé que a lo mejor parece que lo estamos como que magnificando, no se lo estamos hidrolatando, pero no, simplemente pues que de tantos criminales que hay y que ha habido, pues sin duda este ha sido pues uno que ha resaltado por cómo hizo las cosas, ¿no? Exactamente. Que incluso yo me atreví a decir que a comparación de otros asesinos seriales, güey, no tiene como que la fama que tienen otros que han hecho cosas más atroces, más como que descabelladas. No, en o sea, el más, acto de la más brutalidad. O sea, siento que hay asesinos que no hicieron tantos crímenes como él y tienen más. Pues por ejemplo, el más típico que yo te podría decir es Charles Manson, güey. O sea, él ni siquiera creo que fue asesino como tal. O sea, Pues fue según él como sí, que pero no se pudo demostrar eso, güey. era más como que su inteligencia base a las personas, ¿no? Cómo influía, ¿Cómo las manipulaba? cómo Güey? manipulaba a la gente para que hiciera actos atroces. Y fíjate que me recuerda mucho el caso de Charles Manson al caso del el padre Jones. Padre Jones. Sí, de la masacre de Jonestown. Ok. ¿Has escuchado de ese? Creo que me lo has mencionado, pero así como que entrado directo al tema, no, güey. Bueno, lo ponemos así el hecho de lo que hacía Charles Manson y lo que hacía este padre, de cómo manipulaba a la gente para hacer actos, pues, de una índole, pues, atroz, ¿verdad? Si bien sabemos que lo de Charles Manson, pues, fue... O sea, tenía un séquito de jóvenes y muchachas, ¿verdad? Sí, Que hacían actos. pues creo que todos, o sea, no decir la mayoría, pero creo que todos eran adolescentes, güey. Y entra como que tal en el mismo nivel que este padrecito en Jonestown. ¿Por qué? Porque el vato no solamente manipuló jóvenes, sino jóvenes, adultos, ancianos, niños. Que es un tema muy interesante, uno de los casos más perturbadores que me ha tocado saber. Y más adelante en un video próximo, pues hablaremos acerca de este asesino, ¿no? Bueno, de esta persona, de este psicópata, porque pues catalogarlo como asesino, pues quién sabe, pues ¿no? quién sabe, ¿verdad? Pero de manipular a la gente para que hiciera actos atroces, así como Charles Manson, pues cabe entre la posibilidad, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar sobre el Rodney Alcala. Sí, que yo te digo, o sea, por ejemplo, el vato fue realmente todo un monstruo, güey, o sea, fue pues sí, tal cual, un demonio, un monstruo, como le quieras llamar, y siento yo que no es tan conocido como si lo es Ted Bundy, Richard Ramírez, Jeffrey Dahmer, Ed Kemper, ¿no? O sea, todos esos, ¿no? O sea, y a pesar de que Rodney probablemente tuvo muchísimas más víctimas que ellos, siento que no es tan conocido el tema más que por Dross, como dices tú, ¿no? O sea, creo que ese video de una historia que te le hará la sangre sin duda, pues fue muy, muy vista, ¿no? Y por eso, pues a cierto punto fue dado a conocer, güey. En el caso de este Rodney, pues recapitulando, fue nacido en el año de 1943, un 23 de agosto en San Antonio, Texas. Y pues como muchas veces nos ponemos a pensar que una persona que hace actos atroces, pues realmente puede tener algo detrás, ¿no? Algo cargando suyo consigo mismo. Justo lo mencionábamos en el episodio pasado. Exacto, güey. pero en el caso de Rodney, pues no fue así, o sea, al menos no hay registro de que haya sufrido algún abuso, algún trauma, como otros asesinos en serie, güey, como lo puede haber sido. Sí, pues es que, por ejemplo, en el pasado nos planteamos la pregunta de que si un psicópata nace o se hace. Y la verdad es que son las dos. O sea, a lo mejor una tiene mayor porcentaje, pero las dos existen, güey. Exacto. Y Rodney podría caber en la de, pues, nace, ¿sabes? O sea, porque como te digo, al menos en su biografía no hay como que un registro de que haya sufrido ¿cómo se llama? Una infancia violenta. O sea, de que haya pasado penas, o sea, una vida miserable o una vida llena de sufrimiento, golpes, maltratos. Pues como dices, ¿verdad? No hay un registro como tal que nos pueda realmente aclarar esa duda. Pero sí, a lo mejor puede caber la posibilidad de que en algún momento de su historia pues pudo haber sufrido algo, ¿no? Lo más, o sea, ahora sí que lo que más resalta, por así decirlo,
que tampoco se me hace como que, pues, un motivo, pues fue que a los 8 años fue abandonado por su papá, dejando a su madre, pues, con totalmente la responsabilidad de él y sus 2 hermanas, güey. Pero, pues muchos en Latinoamérica sufren eso, güey, ¿sabes? Y pues bueno, pues es como dices, ¿no? A veces las circunstancias que tienes a tu alrededor, pues te hacen la persona que eres, ¿no? Pues lo que sí tuvo en su infancia es que como, pues por ejemplo, él nació en Estados Unidos y cuando su padre los abandonó, su mamá se regresó a México y tenía como que pues como que se cambiaban de lugar a cada rato, ¿no? O sea, se cambiaba de escuela, se cambiaba de colonias y esto pues nunca lo hizo como que socializar al 100 pues con otros niños, ¿no? Que también pudo haber sido eso lo que no, pues, o sea, justamente vamos a eso de la biografía, ¿no? De Rodney. De que, pues sí, tuvo una infancia hasta cierto punto dura, pues creció en Estados Unidos hasta los 8 años, fue abandonado por su padre. Su mamá, pues se mudó a México para, pues me imagino que con la familia, para poder solventar las necesidades de sus hijos y pues así fue como fue creciendo, ¿no? Y no sé exactamente a qué edad volvió a Estados Unidos, güey. Pero Rodney a los 17 años intentó, bueno, se metió al ejército de los Estados Unidos, güey. Pero no, físicamente no era capaz de ser como tal un militar, pues, ¿cómo se puede decir? De guerra. Pues un militar estándar, ¿no? Sí, y pues lo mandaron pues a estas operaciones de archivar, de logística, de todo este tipo de cosas, ¿no? Y puede caber la posibilidad de que en alguno de estos trabajos de archiveo, papeleo, pues ya ves, ¿no? Crímenes de guerra de Estados Unidos, esto puede haber sido el caso de que, no sé, encontrara en sus papeleos, en sus trabajos, algún tipo de fotografía, algún acto que realmente pudo haber sido algo peligroso o que realmente haya dejado un, ¿cómo se dice? Que haya impactado a Rodney para hacer actos tan atroces como los que pues vamos a continuar ahorita a platicar, ¿verdad? Porque como lo sucedió en el capítulo pasado, no sé si te recuerdes, hermano, de Richard Ramírez, que hablábamos precisamente del primo de este Richard, que también era un psicópata, porque todo lo que había hecho en Vietnam y en la guerra en Estados Unidos, pues te queda marcado, ¿no? Sí, pues tuvo estrés postraumático, pero pues él sí regresó loco, güey, ¿sabes? Sí. O sea, entonces, a lo mejor lo que le pasó a Rodney Alcala fue el hecho de que a lo mejor como estaba en papeleo, pues a lo mejor pues llegó a ver, ¿no? Alguna que otra imagen, alguno que otro reporte de los actos que se cometían en aquellos años en guerras, ¿verdad? Que pues bien sabemos en este tipo bueno, en Estados Unidos más que nada pasan ese tipo de cosas, asesinatos. Puedo haber visto alguna clase de fotografía, alguna clase de documento, archivo que hablaba de las atrocidades que hacían pues en aquellas guerras, ¿no? Donde, por ejemplo, como lo que pasó con el primo de Richard Ramírez, todo lo que hacía, todo lo que sí, pues como enseñaba a su sobrino. Supo como que dejar la guerra de atrás, güey. Exacto, a lo mejor pudo haber pasado lo mismo con Rodney, ¿no? De que a lo mejor vio algo como que pues le llamó la atención, güey, ¿sabes? Y fíjate, o sea, justamente mencionas eso de los archivos, güey, y fue justamente aquí donde empezaron los problemas psicológicos, ya que pues él sufrió un colapso mental, güey, o sea, mientras estaba en el ejército, sufrió un colapso mental y un día huyó, güey, o sea, ni siquiera se dio de baja ni nada, simplemente estaba en servicio y se decidió irse, güey, o sea, huyó tal cual, y cuando los militares fueron pues a encontrarlo, ¿no? Porque pues en teoría eso se le llama desertar, ¿no? Pues lo encontraron en casa de su mamá, güey. Posteriormente, güey, pues fue dado de baja del ejército. Porque pues no, ya, o sea, ya no, pues no aguantó más. Y fíjate, aquí sí agarra sentido eso que estás diciendo, que a lo mejor en su infancia no sufrió como tal algo, güey. Puede que a lo mejor ya lo traía, pero sin duda puede que se haya desarrollado cuando estuvo en el ejército. O sea, que como dices tú, o sea, pues al final a lo mejor no estuvo como tal en una guerra, güey, pero pues tuvo que haber visto cosas feas, güey. Exacto. Que fue lo que al final terminó, pues, desarrollando, pues, el monstruo que llevaba por dentro, güey. O sea, tío, a lo mejor tenía la semilla desde niño por el abandono de su papá, algo que haya sufrido.
Y eso terminó de crecer cuando estuvo en el ejército, güey. Y posteriormente de que abandonó el ejército, güey, se le hizo un examen psicológico, güey. Ujú. Y sí fue diagnosticado con un trastorno de personalidad antisocial, güey. O sea, fue diagnosticado con eso que, pues, lo más importante de resaltar en este... ¿Cómo se dice? En este... Caso. no, o sea, como que en este padecimiento es que hay falta de empatía, güey. Que es lo que más Predomina en un predomina asesino en serie. en un psicópata, güey. Exacto. La falta de empatía. Pero este examen también dio algo muy interesante, güey. Y es que también se le dio, pues fue catalogado como genio Ron Alcalá, ya que en un examen de coeficiente intelectual lanzó un resultado de 135, que pues es muy superior a la mayoría. Y fíjate, justamente este tema del coeficiente intelectual es algo muy, muy debatido en Rodney Alcalá, ya que hay como que en un entre, ¿no? Porque o sea, este examen psicológico lanzó un resultado de 135. Más sin en cambio, después de ser capturado y haber visto todos los crímenes que cometió, güey, expertos en el tema, expertos en los crímenes, en asesinatos, güey, dicen, pues este vato no tiene 135. Puede que tenga incluso más. Y ese más, güey, llega hasta 170. Que como te digo, yo lo conocí por Dross, güey. Y ya tiempo después Dross volvió a hablar de él, que fue en este top de los asesinos en series más inteligentes del mundo. Ajá. Y Rodney Alcalá estaba en el top 1, güey, con un IQ de 170, que si es 170, no mames, Era un güey. genio. O sea, es más inteligente que Albert Einstein, güey, ¿sabes? O sea, Fíjate cómo es interesante, ¿verdad? Cómo hay gente que usa ¿cómo se dice? El poder de su mente, güey, para hacer cosas buenas como lo hay para hacer cosas malas, güey. O sea, tú puedes ser inteligente y puedes hacer cosas buenas, o dependiendo si eres una persona psicópata, puedes hacer cosas malas, güey. pues que fue el caso Que fue el caso esto, de que usó su Rodney. inteligencia. Que mira, tío, es muy debatible este tema. Si me preguntas, yo me iría más por la primera respuesta, que 135. 135. 170 se me hace exagerado, güey, ¿sabes? O sea, no sé, chance sí, porque la verdad es que tuvo muchos años activo, güey. No lo atrapaban, Ujú. exacto. Sabía actuar muy bien, güey, o sea, Estuvo desde el 68 hasta el 79, que fue cuando lo aprendieron. Y pues sí, o sea, fue un largo tiempo donde realmente pues la policía pues no hallaba ni qué hacer, ¿verdad? Y está interesante, güey, o sea, está muy interesante, pero también, pues hay muchos asesinos que se pueden catalogar en ese nivel como que de genio, güey, como es el caso de Ed Kemper, ¿no? Él sí tiene un resultado más fijo. Más o sea, fijo. A él sí se le hicieron varias pruebas y sí es como que sí es 144, 145, no me acuerdo cuánto. Exacto. Y lo interesante de este Ed Kemper fue el hecho de que a él no lo atraparon, él se entregó por sí mismo, ¿verdad? Y en el caso de Rodney, pues a él pues lo identificaron por una de sus víctimas, que ahorita vamos a hablar en tema de lo que fueron sus víctimas. Se le atribuyen 8 víctimas. 7 que sí... Son 8, ¿no? 8 y 7 que sí salieron. Bueno, que sí logró su cometido y una que sobrevivió, que ahorita vamos a hablar acerca del tema. Sí. Bueno, y aunque se le agrega una muchachita más de 16 años. Pero es como estábamos platicando, ¿no? Un asesino en serie. Que ni el mayor IQ puede vencer a la mala suerte, güey. Exacto, güey. O sea, es lo que estábamos hablando hace rato también, de que el hecho de que, pues, esa persona, Rodney, se le atribuyen 8 asesinatos, bueno, 7 asesinatos. Pero en los años en los que estuvo activo, dependiendo, bueno, lo que se dedicaba Rodney, fingía ser fotógrafo profesional, lo cual que sí lo era, güey. Que sí lo era, y le permitía como que adentrarse un poquito más, agarrar la confianza de sus próximas víctimas, ¿no? Entonces, en el 68 al 79, el hecho de que nomás se le adjudiquen 8 víctimas, bueno, 7, dejando la sobreviviente, pues sí es como que un poquito de discrepancia, ¿no? Por el hecho de que, pues, es un asesino en serie.
si te das cuenta, en los años en los que están atribuidos los asesinatos, pues sí tiene un salto muy importante, que es lo que estábamos comentando hace rato, ¿verdad? Sí, antes de grabar. Antes de grabar, el hecho de que se toma unos años, 12 años. 12 años para no cometer los actos, según, pues es algo como que difícil de creer, porque pues hablábamos de que un asesino en serie, un psicópata o alguien que tiene un trastorno mental o algo, pues no puede parar, no puede parar, güey. O sea, no puede parar. Es una necesidad suya. O sea, tiene que satisfacerla de una u otra forma. O llegar a hacer algún acto para poder equilibrar lo que está haciendo. Por eso, muchas veces, cuando se habla de Rodney Alcala, se le atribuyen pues hasta a lo mejor 130 personas. Entre 130 y 150 personas. Y hasta más, güey. O sea, porque como te digo, el modo operandi de este Rodney era de que se acercaba a la víctima con intenciones de fotografiarla, porque era fotógrafo, y ya de ahí, no sé, como que seleccionaba a sus víctimas, ¿no? El hecho cuando lo agarran, en el 79, pues ya sabemos que son 8 víctimas, ¿verdad? Que fue una niña de 8 años. Que fue la primera. Fue la Tali Shapiro en el año 68. Así es. Que logró escapar gracias a ayuda de un vecino. Pero también hay otra víctima que se llama... Pues logró escapar en teoría porque sí, pues Rodney sí alcanzó a... Pues a... O sea, que fue... Es que un conductor vio cuando la robó, güey. O sea, una persona que iba pasando, y lo siguió. Y Rodney pues sí la golpeó en la cabeza y pues sí a ella. Pero el vecino llegó... O sea, llegó y Rodney escapó, güey. Y pues en teoría le salvó la vida, pero pues más sin embargo, pues al final sí fue una víctima más. Y en este año también se le adjudica una persona, una chica, Morgan Rowan, de 16 años, que también fue una víctima de Rodney, que también, gracias a la ayuda de algunas personas, logró escapar de Rodney Alcala y no pasó el cometido. ¿Ese te lo sabías, esa? No, güey, Morgan no, güey. Sí, es que Bueno, es que salen así como testimonios. Ya cuando agarran a un asesino o a alguna persona, pues hay veces que las víctimas, güey, cuando sufren algún tipo de abuso, pues toman el valor toman el valor, ¿verdad? De que, bueno, ya lo agarraron, ya puedo tener o sea, tengo el valor para dar mi declaración. Y es cuando ya van saliendo más y más y más casos. Que fue el caso de una víctima, güey, que sus papás se le llevaron otra vez a México, güey, porque tenían miedo de declarar por miedo de que Rodney tomara represalias en contra de ellos, güey. Pero sí, o sea, justamente hablábamos de esto de que, por ejemplo, fue justamente lo que mencionamos en el episodio pasado, que es como el caso de Rodney que dice, tiene 7 víctimas oficiales, pero puede que haya tenido hasta 130, güey. Porque, como dices tú, hubo un hueco de 12 años donde supuestamente no tuvo ninguna actividad criminal. Más sin embargo, en esos 12 años hubo muchas desapariciones de mujeres, güey. Y justamente desaparecieron por las zonas en las que solía recorrer Rodney, güey. O sea, y es como... Exacto. Pues son teorías, ¿no, güey? Y le pueden atribuir a él. Y más sin embargo, también él cuando fue capturado, pues como que usaba estos secretos como moneda de intercambio. Moneda de cambio. Güey. O sea, de que... Yo te doy información. Quítame años. Exacto. Y yo te... O sea, cada tantos años que me quites de condena, yo te voy a dar el nombre de una víctima y donde la enterré, güey, ¿sabes? O sea... Y pues no accedieron a esto y por Rodney, pues lamentablemente, güey, fue un secreto que se logró llevar a la tumba, güey. Exacto. Lo más interesante de este canalla, de este tipo, es sin duda alguna la participación que tuvo en el programa de Dating Game Show, que era un programa de citas a ciegas, ¿no? Lo que viene como estos programas que de repente, no sé si viste aquí aquí en México, 12 Corazones. Simón. Era un programa así de citas, güey. Pitero. Pero pues era básicamente la manera del programa, ¿no? A juntar 3 güeyes solterones con una muchacha. Como premio. Para ver quién era el mejor partido para esta chica. Y pues el que quedaba, pues él se la ganaba, ¿no? Sí, el que le gustaba más a la chica, ¿no? Y esto es muy interesante porque en estos años en los que pasó el programa, pues es en los años en los que Rodney pues estaba más activo. Sí. Aquí lo interesante es el hecho de que, pues, que estaba haciendo Rodney en un programa
cuando pues ya era buscado por la policía. Fíjate. Exactamente, ¿sabes? Tenía un alias, ¿no, güey? ¿Un alias? O sea, se cambiaba el nombre, güey. O sea, él como que huía de la ley, güey. Y se cambiaba de estados y también se cambiaba el nombre, güey. También. Aquí lo interesante, pues sí, viene siendo eso, que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Como un psicópata, pues busca a veces la aprobación, la luz, el foco de algo, ¿no? Porque si tú te das cuenta, si tú ves las partes del programa, porque pues ahorita tú lo buscas en YouTube o en algo y ya no te aparece como tal, solo salen así pequeños fragmentos de lo que era el programa, subtitulado, gracias a Dios, que bueno, que está subtitulado. Pero si tú ves el programa, pues te das cuenta, ¿no? De la manera tan carismática, la inteligencia, Es que la manera de hablar. Antes de que termines eso, hermano, es que Rodney Alcalá... Mira, te mencionaba que tiene un alias, güey. Y el alias se lo puso después de su primer víctima registrada, güey, que fue esta... Dile a Shapiro. Ajá. No, la niña de 8 años. La niña de 8 años. Y se llamaba John Berger, güey. Y este alias lo usó cuando cometió este crimen en el 68. Ajá. Y del California se mudó a Nueva York, güey. Y fue con el alias que se presentaba John Berger, güey. Que también fue con el que cometió... O sea, cometió muchos asesinatos usando ese alias, güey. Pero algo que casi no se... ¿Cómo se dice? Algo que casi no se dice de Rodney Alcalá es que casualmente, güey, Rodney estudió actuación, güey, también. Y estudió actuación con el famoso director Roman Polanski, güey. Que pues él también tiene su historia, pues, turbia, güey. O sea, turbia. Que fue pues la mayor víctima de lo que fue la familia de Charles Manson, güey. Exacto. O sea, qué curioso que pues tuvo como alumno a un asesino serial, pues de los más peligrosos que han existido, güey. Exacto, sí. Y pues, o sea, por eso, o sea, te digo, antes de que tú menciones esto del programa de las citas, pues no es de extrañarse que haya tenido una gran presentación este programa, ya que pues también estudió actuación, güey. Y fíjate, todos hablaban maravillas de Rodney, o sea, incluso en la preparatoria, en la universidad, en todo esto, siempre fue catalogado como un joven muy, muy educado, güey, muy inteligente, muy atento. O sea, él era antisocial, güey, pero sabía desenvolverse muy bien ante otras personas, güey. Ajá. Y, pues, aparte, súmale que sabía actuar, güey. Pues, o sea, como resultado, un manipulador de primera, güey. O sea, tenía un disfraz perfecto para lo que hacía, güey. Exacto. Pero sí da la casualidad de que en ese programa, pues, se dio a relucir, se vio claramente, pues, todo lo que había aprendido, ¿no? Con el director y la escuela de actuación, su manera de desenvolverse y la carisma tan notable que se transmitía, ¿verdad? Y no por eso, pues fue el ganador de aquel programa, de llevarse el premio a la muchacha, que si mal no recuerdo, pues se salvó de Rodney, porque ella comenta... Cherry Bradshaw. Bueno, comenta ella que sí lo notó un poco extraño ya después de pues salieron en varias ocasiones, exacto, güey. Pudo haber sido una víctima potencial. Lo bueno que desconfió y se salió de ese lugar. Si no, otra historia hubiera sido. Sí, güey, y fíjate, o sea, concursó contra otros 2 personas que también, pues no eran, o sea, creo que incluso uno era actor, güey. O sea, no estoy muy seguro, pero según yo, uno también era actor. Por ejemplo, él era el soltero número 1, güey. El soltero número 2 se llamaba Jet Mills. El soltero número 3 se llamaba Armand Cerami. Y fíjate, pues como dices tú, ¿no? Que ya esto lo cuentan ya cuando el criminal fue capturado. Jet Mill, güey, que fue el soltero número 2 cuando ya capturó a Rodney, pues sí compartió, o sea, dijo años después que Rodney pues sí lo inquietaba, güey. O sea, que cuando como que platicó con él, pues sí se sacó de onda con cosas que le contaban, ¿no? Y que durante toda la grabación pues él trató de evitarlo, güey. O sea, que sí hubo cosas que le contó así, pues bizarras, ¿no? Que él dijo, pues, ¿qué onda con este vato, no? Digo, curiosamente ya lo contó cuando ya atraparon a Rodney, ¿no? Y también cuando estaba estudiando lo que es actuación y fotografía, güey, un compañero de él contaba que Rodney, pues sí le mostraba fotos
a sus otros compañeros y como que les comentaba como que, mira, esta fue la chava que, pues que, ¿no, güey? Y pues curiosamente sus compañeros se reían, güey. Nomás hubo uno que como que sí le decía, ¿qué pedo contigo, güey? Y ya el vato como la típica, ¿no? Es broma, no sé, o sea. Pero, o sea, como que, como decimos, sabía actuar ante la sociedad, pero era un monstruo tan grande, tan enfermo, tan, pues, tan demente, güey, que pues no lo podía ocultar del todo, güey, ¿sabes? O sea, lamentablemente se topó con las personas menos indicadas porque pues perfectamente estaban hasta cierto punto igual de enfermas que él, porque pues no sé en qué cabeza cabe que te van a contar que abusaron de una mujer y tú te vas a reír, güey. Pero sí, o sea, te digo, todos los que convivían con él, güey, o sea, no tardaban en mencionar que Rodney era una persona pues perturbadora, güey. O sea, te digo, a simple vista, muy por encima, ocultaba lo que era. Pero ya un poquito de atención que le ponías y te dabas cuenta que realmente algo estaba mal en él. Que era un monstruo. O sea, era una persona que no desearías encontrarte ni en tus peores pesadillas. A veces le puedes tener miedo a cosas insignificantes cuando te das cuenta que la realidad es muchísimo mayor que cualquier otra cosa que te puedas imaginar, güey. Como es el caso de este Rodney, ¿verdad? Que en sí, en pocas palabras, pues era un monstruo, un demonio. Por todos los actos que cometía y los actos que hacía, pues era alguien que no desearías toparte solo. Y fíjate, o sea, justamente eso hablamos también en el capítulo pasado de que hasta cierto punto te sirve como que no sé cómo decirlo que te sirva, pero de por qué te gusta ver este tipo de cosas, ¿no? Pero hasta cierto punto también te sirve, güey. Te ayuda porque te hace un poquito más prevenido, güey. Ajá, ¿sabes? O sea, que hay personas que a lo mejor pueden pasar desapercibidas muy bien, güey. Y fíjate, o sea, algo curioso es que ya cuando escuchas la historia de Rodney, güey, también te das cuenta que Rodney, o sea, bueno, no se va porque con el nivel de coeficiente intelectual tal vez hallaría la forma, pero sin embargo yo siento que también se tuvo ¿cómo te diré, güey? O sea, que haya logrado hacer tantos cometidos, güey, así, también era por la época, güey. O sea, porque tú dices, güey, o sea, que pasó a tal lugar, huyó a tal lugar y escapó. Dices, güey, si hubiera habido una cámara de seguridad como hoy en día hay en todos lados, pues lo hubieran capturado muy fácilmente, güey. Sí. Y pues, digo, también fue como que la época que ayudó mucho a que Rodney pues haya tenido tanto... Creo que también le ayudaba el hecho de que, o sea, cometió un asesinato y luego se iba y volvía. Sí. Porque en los lugares donde más cometía los asesinatos era en California y en Nueva York, que eran sus lugares predilectos para cometer sus actos. Pero sí, como dices, en aquellos años pues no había tanta vigilancia, tanta seguridad. Pues eran años donde no podías pensar en realmente que hubiera tanta maldad. Pero pues lastimosamente... Pues sí, hermano, o sea, sí, a lo mejor sí era una época donde la gente solía ser como más confiada. Inocente. Más inocente. Sí, no solía, o sea, por ejemplo, hoy en día tú ves cada caso que... Te digo, basta con meterte al Twitter de C4 Jiménez, güey, para darte cuenta que el mundo pues está repodrido, ¿no? Te contaba hace rato un saludo para el C4. Te contaba hace rato que ayer pues capturaron a 3 adolescentes, güey. Una chava de 16 años, uno de 15 y otro de 13. Ajá. Que le quitaron la vida a un conductor de Didi, güey. A un señor llamado Flavio. Tenía 50 años, es ex militar. Y le quisieron robar el auto y pues rápidamente terminaron con su vida dándole un disparo en la cabeza, güey. Pero lo más así frío de esta historia, güey, es que estos adolescentes desnudaron el cuerpo, güey. Lo aventaron en unos matorrales y le prendieron fuego. No conformes con esto, todavía lo grabaron, hermano. Y en las grabaciones se escucha claramente cómo hacen chistes, cómo se burlan, cómo disfrutan el hecho de ver a un señor pues ardiendo en llamas, güey. Ya los capturaron el día de, creo que incluso fue hoy o ayer. Y pues ahorita el problema es que se abrió un debate, güey, porque como son menores de edad, a la que le dieron más años fue a la chava de 16 años, que le dieron solo 5 años, hermano. A los demás les dieron 3. Y pues la gente obviamente está... Pues sí, está inconforme con el hecho de la justicia que tenemos hoy en día. Porque pues no puedes defender, o sea,
No, es pues como la te gente estaba, es como te estaba está haciendo diciendo. huelgas, güey, para que ya queden de por vida ahí, Sí, hermano. O sea, o ¿para qué sea, quieres esas personas afuera, güey? O sea, es como te estaba diciendo hace rato, antes de empezar a grabar, la maldad no tiene edad. Entonces, para que una persona, unos morrillos de 16, bueno, ni tan morrillos, cometan actos tan atroces, pues yo digo que deberían de ser juzgados con todo el peso de la como ley, adultos, hermano, como como lo que adultos. es, güey, Digo, la porque maldad, digo, es hay maldad. ocasiones en que hay personas que cometen homicidio imprudencial, güey, como lo fue el caso de Pablo Line. Bueno, no tan imprudencial, pero que no era como que tu intención, pues, arrebatarle la vida a alguien, ¿no? Que a lo mejor por Pero un ¿por qué? ¿Qué fue? accidente, Fue por... porque ¿Qué cosa? el de Pablo, Pues se porque peleó en la se peleó, calle, ¿verdad? güey. Pues, Y con un mal golpe, ajá, vaya. un mal golpe. Que te digo, o sea, no fue como que su intención matarlo, pero pues sí, al final, pues lanzó el golpe, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de que cuando atropellas a una persona, o sea, pues lamentablemente, pues, si te toca cárcel, güey. Y te digo, hay Fíjate mucha que diferencia entre eso y lo otro, porque te digo, güey, lo más frío de esta historia es que se estaban burlando, hermano. O sea, lo grabaron con una satisfacción. Y en la grabación se escucha cómo se están riendo, güey, y están disfrutando el señor y haciendo chistes de cómo el cuerpo se está, pues, quemando. derritiendo, güey. O sea, Pues sí, tío, es a veces es problemas tanto mentales como de la persona, o sea, no sé qué habrán pasado estas gentes, pues pero pues no justamente es te contaba que justificación. la mamá de la... los dos que eran mayores son hermanos, güey. Y el de 3 años era como que un amigo. Y te decía que la mamá de los chavos, güey, también está en la cárcel por homicidio, güey. Mató a una expareja, güey. Fue asesinó a una expareja y fíjate, justamente, curiosamente, estos chavos tienen doble, ¿cómo se dice? Doble residencia, doble, o sea, nacieron en Estados Unidos y de repente se vienen a México. Todo esto pasó en Mexicali, güey, Baja California. Y pues también están solicitando a Estados Unidos que también haga algo en esto de, pues sí, o sea, para que les caiga más peso. O sea, ¿cómo es eso que nomás vas a estar 3 años, 4 años unos monstruos de ese calibre, ¿no? Pues sí, digo, si Estados Unidos se pone de repente en sus moños a exigir de parte de la justicia mexicana, pues también debería ser lo mismo con su gente, ¿no? Con la gente que tiene registrada en su país, que pues no es mucho el hecho de que es muy cotidiano las masacres, los tiros Justamente se y ven eso. comentarios de eso, o sea, que esa es la cultura de Estados Unidos, güey. O Y es sea, lo malo, güey. O sea, en Estados Unidos como que ya dejaron de tener esa... deshumanización, Sí, güey. deshumanización, de que el hecho de que se burlan o todo lo toman a broma o todo lo toman a mal. He visto muchos videos de niños, güey, de ahí de Estados Unidos, güey, cómo le contestan a sus mamás, güey, cómo les gritan, cómo les pegan, güey. Tienen una cultura, güey, de familia que no, es muy disfuncional, güey. O sea, para mí, por la forma en la que nos criaron a nosotros, como te criaron a ti, como me criaron a mí, pues uno de niño, güey, entiende que pues los papás pues son sagrados, ¿verdad? No, o sea, independientemente de lo que hayan hecho, esto, aquello, pues uno guarda el respeto, ¿no? Sí, sí. Más siendo niño. Y en Estados Unidos no es así, güey. Me ha tocado ver muchos casos de donde niños, güey, les pegan a sus papás, los golpean, les gritan. Y pues la mamá ya ni sabe ni qué hacer, güey. También, ese es el pedo de Estados Unidos, de que No les ponen límites. no hay límites. Se enojan por cualquier cosita, güey. Se enojan porque no tienen algún regalo que querían. Y pues acá de este lado, pues hasta con unos calcetines, güey, estabas agradecido. Pues sí, pues, o sea, digo, pues, cada familia, o sea, bueno, o sea, es que yo no generalizaría de esa forma porque, pues, en México también hay muchas familias disfuncionales muy horribles, güey. Pero, sin embargo, en Estados Unidos hay una, pues, falta de empatía muy cabrona, güey. Yo diría falta de empatía, una falta de respeto más intensa, güey. De que sí pueden tener beneficios, por ejemplo, los que estudian en Estados Unidos, los niños, pues supuestamente no pagan nada, o sea, les dan todo, Sí, nomás no, comprar pues la es mochila. que es primer mundo, hermano. Entonces, pero como que no va muy de la balanza el hecho de que, bueno, les compras todos, pero pues no pones un límite, ¿no? Sí. Sí, o sea, todo esto te lo mencionaba porque te digo, a lo mejor en ese tiempo Rodney tuvo mucho, pues, ¿cómo podemos llamar, hermano? Mucha libertad. Eh, pues es que no sé, o sea, te voy a decir, pues éxito en sus crímenes, güey.
Porque, tío, sí, como dices tú, o sea, te mencionaba este caso de los adolescentes que atraparon ayer, porque te digo que antes no era tan común ver cosas de ese calibre, güey, y ahorita, pues sí, o sea, es el pan de cada día, más si estamos tú y yo en México, güey, o sea, es de diario ver, tío, basta con meterte al Twitter de C4 Jiménez para ver que el mundo, que la maldad no descansa, hermano, o sea, y ya no estamos hablando de un crimen diario, güey, estamos hablando de varios, güey, o sea, justamente C4 no abarca todos los que pasan, a lo mejor abarca los más notorios, pero pues hay mucho. Imagínate si abarcara todo lo que pasa en un día. Exacto, o sea, eso Bueno, es lo que aquí voy. en México, O sea, ¿verdad? hoy en día ya escuchas que una pareja se peleó y una terminó pues, con su pareja, o sea, es muy típico ya no escuchar esa, pues hace rato contaba a mi esposa que aquí atrás encontraron a unas personas enterradas, güey, o sea, en la cuadra de atrás. O sea, tío, ya es como que vivimos en el infierno, güey. Y en aquel tiempo, pues era un poquito más de. Pues. Tener una vida más pasiva, más pacífica, ¿no, güey? Sí. Yo por eso también digo que Rodney tuvo mucha Mucho, eficiencia en mucho sus crímenes, éxito güey. y mucho éxito y muchas víctimas por el hecho de que, bueno, no había por qué desconfiar tanto, ¿verdad?, de la gente, que fue lo que pasó y fue lo que dio origen a los Sí, o asesinatos. sea, sumándole su coeficiente intelectual, güey, sumándole todo esto, pues da como resultado, pues esta persona, ¿no? Que te digo, en teoría nomás hay 8 víctimas, güey. Te digo, pero, pues se teoriza que hay hasta 130 víctimas. Más que nada Que no por se sabe, güey. las fotografías que se encontraron al momento de su arresto, ¿verdad? Sí, güey, o sea, también sí, o sea, había muchas fotografías de muchas mujeres, güey, que también fue algo que cuando catearon su casa, güey, pues había muchas mujeres, güey, en fotos, güey. O Y pues no sea, sabían cómo identificarlas porque pues no tenían nombre ni nada, pues nomás ¿dónde eran las buscarlas, güey? O fotografías, sea, exacto, exacto. o sea, era un vato que sin duda tenía todo planificado, güey. O sea, era un hombre que tenía todo planificado, todo bien organizado, o sea, y como dices tú, o sea, haya tenido 135 o 170, güey, que pues hay una diferencia muy grande, pero pues, sin embargo, o sea, ya con 135, pues estás muy por encima del promedio de inteligencia, güey. Pues toda esa inteligencia que tuvo, la usó para el mal, güey. O sea, la usó totalmente para el mal, ¿no? O sea, eh, al final te digo, fue atrapado. O sea, quisiera que me contaras cómo fue que al final dieron con el paradero de este asesino, güey. Rodney fue arrestado en el año de 1979, un 24 de julio, gracias a las a las anteriores denuncias que habían hecho pues la Pues es Talia que Shapiro. ya había carteles de él. Exacto, o sea, gracias a Talia Shapiro pues se dio como que un boceto de lo que era Rodney. Y en el año de 1979 pues fue arrestado, condenado a cadena perpetua y a Justamente un año después del programa de un de año la cita. después de las citas. Y fíjate qué horror fue para la Para la concursante. concursante haberse De enterado de tal que, ajá, monstruo. exacto, güey. O sea, y de hecho, al día de hoy ya no encuentras la repetición de ese programa, güey. O sea, nomás encuentras como Encuentras que partecitas partecitas. del programa, pero como tal, no. Pero es que fíjate, o sea, como un programa, güey, tan conocido, güey, con un conductor muy conocido, pues se les pasó, güey, a invitar a un asesino en serie extremadamente peligroso a un programa en vivo, güey. O sea, verga, o sea, una historia que sin duda, pues, te hiela la Te sangre, hiele a la ¿no? sangre, mano. Más si lo escuchas por primera vez, güey. O sea, es impresionante, güey. O sea, un caso muy curioso, güey, muy notorio en ese aspecto, ¿no? Y bueno, dada la historia de este personaje, pues si quieren conocer más a fondo de su historia, hay una película muy buena que salió en el 2024 relacionada a lo que viene siendo el día del programa de Rodney y parte de su historia. Que está muy padre, se la recomiendo, muy bueno. Sí, Armando, pues allá al momento de capturarlo, güey, lo más cabrón es que, pues al final nunca se le dio un veredicto final, güey. O sea, No, o sea, hubo muchos errores en su audiencia, güey, que pues se postergaba el veredicto final, ¿no, güey? O sea, se postergó años y años y años, güey. de hecho, el Rodney llegó a representarse a sí mismo legalmente, Igual que Ted igual que Bundy. Ted Bundy. Eso no me lo Exacto. sabía, güey. Sí, y pues probablemente pues no fue de mucha ayuda, él fue condenado. Pero sí, digo, fue un proceso muy largo, un proceso muy tedioso, pero de esas 8 víctimas, pues
Solamente una pudo haber declarado y fue condenada a muerte, pero no pudo suceder. Pues tuvo mucho tiempo en el corredor de la muerte, güey. Exacto. Pero más sin embargo, al final, digo, hubo muchos errores, güey. Que yo no sé si decir que fueron errores cometidos por las autoridades o son errores que él mismo provocó, güey, con tanto, o sea, pues con su intelecto. También puede que él haya dejado como que esos huecos legales para que batallaran a darle esto, ¿no? Exacto. Y como dijimos ahorita de que llegó un punto incluso donde estos secretos, güey, los usó como moneda de cambio, güey. De decir, si me quitas, no sé, 5 años, te digo dónde está tal y tal, güey. Si me quitas otros 5, te digo tal, sí, o sea... Él dice, o sea, de hecho, el número de víctimas que se estima... aparentemente fueron de 130, pero pues Rodney ya no pudo comentar, ya no pudo decir nada respecto a eso porque pierde la vida un 21 de julio de 2021. 24 de julio de 2021. Entre el julio de 2021. A los 77 años, güey. Esperando el corredor de la muerte. Pero pues en esos años... ¿Cuánto tiempo tuvo encarcelado entonces? Si fue capturado en el 79... y murió en el 21 más 21, 42 años estuvo encerrado, güey. Pues como que era más de la mitad de su vida. Más de la mitad de su vida. Pero sí, así quedó la historia de Rodney. Como un personaje detestable, inteligente, que usó su inteligencia para maldad pura. Y en teoría, güey, el asesino en serie más inteligente que ha visto la humanidad, güey. En teoría. Uno de los más inteligentes. Porque pues aún hay muchos casos todavía por ver, aparte de Rodney. Digo, está todavía pendiente Ed Kemper, Ed Gein. O sea, un chorro de asesinos en serie que marcaron un antes y un después. Pues, incluso el mismo famosísimo Jeffrey Dahmer también tenía un IQ muy alto, güey. Tenía creo que 140 también, o sea, también era un IQ muy superior al promedio. El caso de Jeffrey sí está muy, muy extenso, muy interesante. Y a lo mejor más adelante, ya que tengamos un poquito más porque experiencia, porque es un tema está muy largo y pues es muy sensible también por los actos tan atroces. O sea, por más que a lo mejor tú puedes decir, no, pues cada caso te puede ser igual, pero no, cada caso es sorprendente, te va ahí sacando sorpresas una tras otra. Sí, porque también es como que quitarle la vida a alguien, pero también es como que una, ¿cómo le quitaste la vida? Y otra es que también que hiciste después, ya que también, por ejemplo, algo que mencionar de Rodney, que de hecho pensé mucho para mencionar esto, es que Rodney también caía en la necrofilia, hermano, ya que a sus víctimas las conservaba incluso semanas y pues todavía después de haber fallecido seguía de los cadáveres, hermano. O sea, te digo, también no es solo como que quitar la vida, sino que también... ¿Qué haces después? ¿Qué hace después, güey? Que pues, o sea... No sé, güey, o sea, esto creo que solo va a salir en Spotify, esto que acabo de mencionar, porque... Pues sí, hermano, o sea, como te digo, era también necrófilo, güey. Sí, o sea... Al igual que Jeffrey Dahmer. Jeffrey, Ted Bundy también era necrófilo. Y... Vaya, sí, es que, una historia imagínate, interesante. O sea, un cuerpo a los 3 días ya está pues en estado de una putrefacción muy avanzado, un olor hermano, insoportable. Y duraban semanas, o sea... Pues, o sea, qué nivel de enfermedad, qué nivel de... Que ni el olor los detenía. Que ni el olor los detenía, güey. Es algo sorprendente el hecho de cuánta maldad, cuánta disposición a hacer actos impuros que no sientes nada, o sea, no te importa nada. Esto es lo interesante de estos temas, güey. La psique humana, ¿verdad? Que tú dices, o sea, que tú ves cosas que... O sea, hay cosas que tú ni siquiera te han pasado por la cabeza, güey. Que estas personas las hacen, güey, y dices, ¿pero por qué, güey? ¿Sabes? O sea, si los dos somos humanos, ¿por qué tú haces esto que a mí ni siquiera me ha pasado por la cabeza? O sea, que ni siquiera sabía que se podía hacer y vienes y haces cosas que... Pues te digo, hermano, o sea, cualquier forense te puede decir que a los 3 días una persona, güey, pues el olor es horrible, hermano. Digo, a mí nunca me ha tocado oler un cadáver, pero pues dicen que es 10 veces más que el de un perro muerto, güey. Y si de un perro muerto es algo
Y durar Feo. semanas con un cadáver en tu propia casa, güey, y practicando actos sexuales con él, o sea, nomás te deja ver que los demonios somos los humanos, güey. O sea, no hay demonios tal cual más que nosotros mismos. O sea, somos los que Exactamente. cometemos los peores actos en, pues, en personas, güey. O sea, pues, te digo, increíble, güey. Algo horrible. O sea, te digo, increíble. O sea, difícil de creer, pero pues así es tal cual, Así hermano. es la humanidad, imperfecta, pero pues es. Así es. Pero bueno, hermano, ya con esto concluimos este capítulo que la verdad pensé que iba a quedar un poquito más corto, pero sí duró un buen. Quedó largo, quedó bien. Quedó largo, Entonces te lo juro que yo pensé que nos íbamos a tardar 40 minutos y ya superamos la hora. Pero sí, es como decíamos, o sea, es un personaje que realmente vale la pena conocer su historia, hermano. Conocer su historia para que pues la gente sea más uno lo cuenta coherente, y ya uno sabe cómo sí, tomarla, ¿no? O sea, la gente sea más consciente de los peligros que hay en el día a día, los peligros que hay en la calle, los peligros que hay hasta dentro de tu propia casa, o sea. Fíjate, hermano, curiosamente, o sea, como dices tú, ¿no? O sea, como de que la gente es muy confianzuda. Antes era normal, güey. O sea, en el ciclo pasado era normal, ¿no? Que te platicaban tus abuelos de que yo dejaba la bicicleta, dejaba la mochila y al día siguiente iba y ahí estaba. Y hoy en día, obviamente, no, ¿verdad? Pero a lo que voy es que incluso yo, en los grupos así de las colonias, ya sabes que hoy en día está de moda eso de grupos de la colonia, güey. O sea, he visto como mujeres, como hombres que son padres, madres de familia, güey, publican como si nada. ¿Quién cuida niños, güey? ¿Quién cuida niños? Exacto. O sea, si llego, o sea, yo imagino que pues la mayoría siempre contrata a una mujer para este tipo de trabajos, pero incluso mujer o hombre no deja de ser un desconocido, hermano. No deja de ser un desconocido. Y no sé qué sea la emergencia como para que dejes a tu hijo con un desconocido. Digo, justamente hace poco vi esa publicación de cómo hay muchas personas que ¿quién cuida niños, güey? O sea, como si estuvieras pidiendo unos tenis, como si estuvieras pidiendo un plato de comida, o sea, tal cual así, ¿quién cuida a mi hijo, güey? Y pues... Y a veces, pues por algo tan... sonará feo, ¿verdad? Pero pues por algo tan simple como ir a tomar cheve o ir a drogarte o ir a esto. Tanto hombre como mujer, ¿verdad? Y es que es el peor de los casos, güey, que... porque quieres que te cuiden al hijo y es porque pues me quiero ir de antro, güey. Me quiero ir al bar, güey, o sea, algo... Que pues no juzgamos, ¿verdad? No, pero, pues, yo sí, o tienes caca en la cabeza, güey, o sea, sí, pero pero... yo sí digo, tienes mierda en la cabeza porque si en las guarderías, hermano, que son gente que está capacitada, güey. La guardería ABC, hermano. Inteligencia. O sea, actualmente hace poquito no agarraron a una maestra que pues hacía cosas malas con los niños, güey, o sea... A mí me da un chingo de coraje, güey, ver ese tipo de videos, güey. O sea, te digo, si gente que pues, capacitada, que sí tiene como que un historial de cuidar niños, hace actos así, obviamente tú meter a una desconocida a tu casa, o sea... Hay que ser consciente, hay que ser congruente con lo que uno hace y hacer pendejadas como ese tipo, pues ya habla mucho de la persona, ¿no? Y como esto sí se puede juzgar, man. O sea, si tienes mierda en la cabeza, si estás publicando en Facebook quién cuida a niños. También de esas personas que publican de que iba a ir de vacaciones con mi novia, pero acabo de terminar con ella, ¿quién quiere ir conmigo? No mames, güey. Pues chale, pa. Bótate a la verga. O sea, también una vez... También por qué pasan lo que pasan, o sea, hay veces que no te está fuera de tus manos el que pase una tragedia, pero otras veces sin duda hay gente muy tonta que sí busca tal cual. Y es que sí, o sea, básicamente a lo que nos referimos nosotros con este tipo de temas es de que a veces uno ya agarra otros aires, o sea, otra mentalidad, no maldad, o sea, sino de estar a las vivas, de estar ahí consciente de cualquier cosita que pase. Y a veces pasa, ¿no? De que te cae mal alguien porque tú ves ciertas cositas que tú relacionas con otras y dices, no, pues es que no puedo. Si tú desconfías de alguien, es por algo, ¿no? Por eso, mucho cuidado con todo a la persona que dejen entrar a sus casas, mucho cuidado con las personas que dejen, pues, cuidar de su persona, de sus criaturas. Digo, no está bien, pero pues la necesidad de cada quien, ¿no? Pero si puedes evitarlo, es mejor evitar una pena
a primera, Sí, más vale prevenir más que vale que lamentar. prevenir que lamentar. Pero bueno, hermano, ya con esto damos cierre a este capítulo, que te digo, quedó largo, la verdad no pensé que no nos fuera a tomar tanto, pero pues bueno, más tiempo para disfrutar. ¿Algo que quieras agregar, hermano, para darle cierre a esta? Pues simplemente muchísimas gracias a todos los que vieron el video. Bueno, a los que lo van a ver porque todavía no lo subimos. Pero de igual manera, recuerden seguirnos en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. Bueno, que era la principal, ¿no? Próximamente en Twitter. En Twitter también. Bueno, y en Spotify. Recuerden, chicos, ahí nos pueden encontrar como Podcast Tiempos Oscuros o Tiempos Oscuros y ahí vamos a aparecer. Y ahí pueden disfrutar totalmente el episodio sin ningún tipo de censura. De nueva cuenta les agradezco muchísimo, entre yo y mi compa, por el hecho de habernos acompañado un día más, un capítulo más. Dios los bendiga, que tengan una excelente noche y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. ¿Algo más, hermano? No, pues ya lo cerraste. A la verga.